Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a continuar. Hoy nos toca desarrollar el tema de farmacoterapia. Lo que vamos a revisar un poco es un tema algo corto. Hay una parte final de redacción de receta que la veremos posteriormente en la práctica, pero vamos a ver aquí lo que corresponde a la primera parte, ¿no? Los principios generales de farmacoterapia. Hay algunas preguntas que vamos a responder durante la clase. Una primera pregunta sería: ¿el mismo fármaco podrá ser útil en todos los pacientes? Obviamente que no, ¿no? Algo que tenemos que entender como parte de la farmacoterapia es que nosotros siempre debemos individualizar los tratamientos, ¿no? Se requiere siempre individualizar los tratamientos. Eso significa que no a todos los pacientes les podemos dar la misma dosis ni el mismo fármaco. Habrá un fármaco más adecuado para cada tipo de paciente, ¿no? Podemos tener 2, 3, 4 pacientes que tengan el mismo diagnóstico, que tengan un dolor pulpar o un dolor por disfunción temporomandibular, o que requieran que se les extraiga un tercer molar retenido. Pero los 3 o 4 pacientes pueden necesitar fármacos diferentes, según su condición sistémica, según sus características físicas, ¿no? La segunda pregunta será: ¿las reacciones adversas medicamentosas serán iguales que toxicidad? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Será igual una reacción adversa que una reacción tóxica? ¿Sí? ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo una reacción adversa que una reacción tóxica? ¿Por qué tienen nombres distintos entonces? ¿Será lo mismo, señorita? ¿Qué cree usted? ¿Una reacción adversa que una reacción tóxica? Señorita, ¿qué opina usted? ¿Será lo mismo una reacción adversa que una reacción tóxica? No son lo mismo, ¿no? Recordemos que una reacción adversa medicamentosa, no recordemos que RAMS son reacciones adversas medicamentosas. Salud. Una reacción adversa es un efecto indeseado, pero que se produce en las dosis usuales de un fármaco. Esto es una reacción adversa. Un efecto indeseado que se produce en las dosis usuales de un fármaco. Por ejemplo, ¿no? Viene a la consulta un paciente con una pulpitis irreversible, una molar mandibular, y el odontólogo le receta naproxeno. Naproxeno va a tener un efecto que está buscando el odontólogo, aliviar ese dolor, esa inflamación pulpar, pero tiene un efecto adverso muy importante, que es gastrolesividad, va a causar gastritis, úlcera en algunos casos incluso. Aparte de eso, cuando yo uso el fármaco por encima de las dosis recomendadas, más allá de la dosis máxima, aparecen reacciones tóxicas. ¿Qué será una reacción tóxica? Un efecto indeseado que puede causar daño en un determinado órgano o sistema y que se produce con dosis mayores que las dosis usuales, mayores que las dosis permitidas. ¿Sí? Por ejemplo, si es naproxeno, aparte de su perfil de efectos adversos, que es muy gastrolesivo, incluso con las dosis usuales, si ese naproxeno lo tomamos más allá de las dosis que corresponde al día. El naproxeno debe ser cada 12 horas, o sea, máximo 2 dosificaciones al día, 2 tabletas al día. ¿Qué pasa si el paciente toma 3, 4, 5 tabletas? Aparece otro problema, que es la nefrotoxicidad, daño a nivel renal. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Las reacciones adversas se producen en las dosis usuales que se administra un fármaco, mientras que la toxicidad se produce cuando empleamos dosis mayores que las permitidas. ¿Sí? ¿Todas las recetas son iguales? No, eso lo vamos a ver posteriormente también, como decía, en la parte práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir, jóvenes, este concepto general de farmacoterapia? La farmacoterapia es una rama de la medicina, particularmente una rama de la farmacología, que se encarga de estudiar la aplicación de fármacos en el ser humano para obtener un efecto beneficioso, ¿no? ¿Cómo vamos a usar los fármacos en nuestros pacientes con la finalidad de obtener un efecto beneficioso? Puede ser prevenir, puede ser curar una enfermedad,
o alterar voluntariamente una función normal. Recuerden que hablamos mucho de alterar una función normal porque no solamente tratamos enfermedades, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una extracción de un tercer molar mandibular, una cirugía de un tercer molar retenido, es normal que después de la cirugía obviamente una respuesta normal del paciente suele suceder que hay un poco de inflamación y dolor posoperatorio. Eso no es una enfermedad, es una función normal del organismo. Nuestro sistema inmune va a producir esa reacción inflamatoria para favorecer la cicatrización y la reparación de los tejidos. Pero obviamente, si esa respuesta inflamatoria se sale de control, ¿alguno de ustedes jóvenes ha hecho su extracción del tercer molar? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Y cómo le fue? ¿Bien? ¿Se hinchó? ¿No se hinchó? Un poquito. Es lo usual, es lo normal. Obviamente, hasta cierto punto, pero si eso se sale de control, me causa una tumefacción muy grande, me causa trismus, no puedo abrir la boca, eso es incómodo para el paciente. Por eso me habla, tratar una enfermedad o alterar voluntariamente una función normal del organismo. Por ejemplo, siempre buscamos minimizar, llevar al mínimo la respuesta inflamatoria. Asimismo, la farmacoterapia correlaciona la farmacodinámica con la fisiopatología del cuadro que yo quiero tratar. ¿Qué significa? Que yo necesito conocer la fisiopatología, cómo se ha producido esa enfermedad, cómo se ha producido esa condición no deseada de salud. Por ejemplo, si yo quiero aliviar en mi paciente, digamos, un dolor por disfunción temporomandibular, yo tengo que entender cómo se produce esa disfunción temporomandibular, cuáles son los mecanismos que causan ese problema. Entenderé que hay una contracción de ciertos músculos, lo que causa limitación de la apertura bucal y dolor. Al entender esa fisiopatología, yo podré administrar un fármaco cuyo mecanismo de acción, recuerden, la farmacodinámica estudia el mecanismo de acción, podré usar, podré recetar, podré administrar un fármaco cuyo mecanismo de acción sea el más adecuado para tratar esa condición indeseada de salud. Si yo sé que en la disfunción temporomandibular hay dolor, hay un aumento en el tono de los músculos, lo que dificulta la apertura bucal, ¿qué tendré que utilizar para tratar esa condición? Un analgésico para aliviar el dolor y un relajante muscular que me permita que el paciente mejore su apertura bucal, ¿no? Puedo usar, por ejemplo, diclofenaco con primidinol, que ya vienen asociados en una sola cápsula, o paracetamol con clorzoxazona y así sucesivamente. Entonces, entendiendo cómo se produce esa condición indeseada, yo puedo usar un fármaco cuyo mecanismo de acción será el más preciso para esa condición. ¿Sí? Tomando en cuenta siempre principios farmacocinéticos que hemos visto la semana pasada, la semana anterior, no la primera semana, y valorando el índice riesgo-beneficio. Asimismo, y es lo que estamos viendo, jóvenes, lo que vamos a ver en estas próximas sesiones también. A ver, subimos un poquito el aire. Quiero subir un poquito. Esa. Como les decíamos, ¿no? Lo que nosotros. ¿Qué pasó? No tengo límite. 25. Como les decíamos, lo que vamos a necesitar, lo hemos ido viendo la semana pasada y se va a repetir en las próximas sesiones, necesitamos una base importante de los cursos previos que han llevado ustedes en ciencias básicas, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, fisiología. Como les decíamos, recordemos que los fármacos no crean nuevas funciones. Un fármaco no va a hacer que aparezca una nueva función en el cuerpo, no. Un fármaco lo que hace es modular, ajustar ciertas funciones. Algunas funciones las puede estimular, otras funciones las puede inhibir, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos entender cómo funciona nuestro organismo. Y eso lo hemos aprendido con bastante detalle en fisiología. Vemos también algunos conceptos de bioquímica, microbiología, ya de forma más puntual en algunos temas. A ver, veamos un ejemplo sencillo, jóvenes, para entender cómo vamos a aplicar la farmacoterapia, ¿no? Un ejemplo sencillo, un
caso clínico bastante sencillo. Me dice varón de 63 años con antecedentes de infarto agudo del miocardio hace 2 años. Recibe tratamiento con warfarina, ¿no? Recordemos, la warfarina es un fármaco, lo hemos visto antes. ¿Se acuerdan qué es la warfarina? Es un anticoagulante, ¿no? Uno de los anticoagulantes más utilizados. Es un anticoagulante que se utiliza en pacientes que han tenido algún tipo de enfermedad trombótica para prevenir que vuelva a tener otro evento trombótico, ¿no? Reducir el riesgo de que presente otro infarto o algún otro evento de tipo trombótico. El paciente acude a la consulta odontológica, presenta dolor, ojo, de alta intensidad, moderado a severo, de tipo punzante, en la región molar inferior derecha. Presenta este dolor desde hace 3 días, posterior a la exodoncia de la pieza 4-8, ¿no? Le hicieron su extracción de un tercer molar mandibular y desde esa fecha, ya han transcurrido 3 días, el paciente tiene dolor moderado a severo de tipo punzante. Se realiza el examen clínico y llegamos al diagnóstico de osteitis alveolar, también conocida como alveolitis seca. ¿Saben qué es una alveolitis seca, jóvenes? Una osteitis alveolar. ¿Llevan ustedes cirugía? Todavía no llevan cirugía. Están llevando cirugía, pero este ciclo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué será la osteitis alveolar? Imagínense ustedes, ¿cuánto creen ustedes que debe demorar realizar una exodoncia simple, realizar la extracción de una pieza dentaria, una molar mandibular, por ejemplo? ¿Cuánto creen que debe demorar en promedio? Una exodoncia simple, una pieza, digamos, un primer molar que tuvo una caries extensa y se fracturó. 30, 40 minutos. Vamos a hacer Si yo cuento desde que coloco el anestésico local, sí podría ser 10 o 15 minutos. Pero desde que coloco yo el anestésico local, vamos a ver luego, para un bloqueo trombular, yo primero coloco el anestésico local y yo debo esperar por lo menos 5 a 7 minutos que haga efecto el fármaco. El anestésico local haga efecto para que esté bloqueado el dolor. Recién ahí, yo empiezo a hacer mi procedimiento. Una exodoncia simple normalmente no dura más de 3 o 5 minutos. Una exodoncia simple, ¿no? Ya van a ver ustedes. ¿Han visto algo de cómo se hace una exodoncia? Al menos en teoría, ¿han visto cómo se hace? ¿Qué es lo primero que hacemos para hacer una exodoncia? Aparte de poner anestesia local. Luxar, ya. Primero hay que separar el tejido blando, ¿no? Hay que separar la encía con un elevador recto. Separamos la encía, luxamos la pieza, cogemos con el forceps y hacemos la extracción. Por eso todo ese proceso en una exodoncia simple dura entre 3 a 5 minutos, no más de 5 minutos para que sea una exodoncia simple. Muy distinto a lo que es una cirugía de una pieza retenida. Que es una pieza retenida, sí puede durar 20, 25, 30 minutos. Entonces imagínense que esto es una exodoncia simple, pero esa exodoncia simple se complicó. Quisimos extraer la pieza se rompió, hacíamos más presión, más fuerza, no salía la pieza. Tuvimos que hacer, ¿no?, la exodoncia de raíz por raíz. Y de verdad, eso que era simple, al final terminó demorándose 40 minutos o hasta 1 hora. ¿Qué pasa cuando hacemos una exodoncia muy traumática, muy prolongada, cuando traumatizamos mucho los tejidos? Una complicación posterior que sucede a eso es la osteitis alveolar. ¿En qué consiste la osteitis alveolar? Terminamos la cirugía, tenemos el alveolo vacío, se forma el coágulo, pero debido a que ese procedimiento ha sido muy traumático, se activan una serie de mediadores bioquímicos, particularmente el plasminógeno se convierte en plasmina, y la plasmina disuelve al coágulo. El coágulo se queda vacío. El alveolo, ¿no?, se disolvió por completo el coágulo y el alveolo se queda vacío. ¿Qué pasará, jóvenes, si el alveolo se queda vacío? ¿Cómo se queda vacío? No hay sangre, ¿no? El coágulo se disolvió y el alveolo se queda vacío. Imagínense, si el alveolo se queda vacío, el hueso alveolar se queda vacío. ¿Qué pasará con ese hueso alveolar? Obviamente, las bacterias propias de la cavidad oral rápidamente van a empezar a colonizar ese hueso alveolar, se va a inflamar el hueso alveolar, por eso el nombre es osteitis alveolar, porque la pared del hueso alveolar se va a inflamar y eso causa un dolor intenso, muy intenso. El paciente habla y le duele, toma algo frío y le duele, cualquier estímulo le causa un dolor en este rango, un dolor de moderado a severo.
tiempo de la cirugía es muy prolongado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese problema tiene el paciente. Su alveolo se quedó vacío, el coágulo se disolvió y el alveolo se quedó vacío. Eso le genera un dolor de alta intensidad. ¿Cuál será el tratamiento más adecuado? Para entender un poquito lo de farmacoterapia. Tenemos tres opciones para poder ver cuáles son las opciones más adecuadas en este caso, ¿no? Pero bueno, la primera es ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas por 5 días. La segunda es ketorolaco de 10 miligramos cada 8 horas, también durante 5 días. Y la quinta es diclofenaco con codeína de 50 miligramos ambos, producto que viene asociado, cada 8 horas, también durante 5 días. La pregunta es, tenemos que ir analizando lo que les decía, ¿no? Tenemos que escoger lo que sea más adecuado para este paciente. A ver, solo para tener una visión general, porque esos son temas que vamos a ir viendo también luego con detalle más adelante. Por ejemplo, si vemos la primera opción, a ver, vemos ibuprofeno. Ibuprofeno existe de forma sólida 4 presentaciones: 200 miligramos, 400 miligramos, 600 miligramos y 800 miligramos. ¿Sí? La presentación más común, la más comercial, la que algunos creen que es la única presentación, la de 400 miligramos. Es la más común. Entonces, usualmente estas primeras presentaciones, 200 o hasta 400, que es la más común, me alcanza para un dolor leve, de baja intensidad. Si yo estoy tratando un dolor de moderado a severo, un dolor que va progresando, es preferible usar las presentaciones de mayor concentración, de 600 o de 800 miligramos. Entonces, ibuprofeno de 400 miligramos para un caso de un dolor moderado a severo, ¿no servirá? ¿Será una buena opción? Definitivamente no. Quizás una buena alternativa podría haber sido ibuprofeno, pero en las dosis más altas, 600 o 800 miligramos. Con la presentación de 400, que es la más comercial, no nos sirve, no nos va a ser de utilidad para este caso. Vemos la segunda opción, me habla de ketorolaco de 10 miligramos cada 8 horas, ¿no? Primer error, y es algo que debemos ir acostumbrándonos, como les decía la semana inicial, la primera semana que vimos farmacocinética. No, o mejor dicho, sí, saquémonos de la cabeza que todos los fármacos se usan cada 8 horas. No es así. Si bien es cierto, la gran mayoría se usa cada 8 horas, hay algunos fármacos que tienen que ser cada 4 horas, algunos cada 6 horas, la gran mayoría cada 8 horas, pero también otros cada 12 o cada 24 horas. Por ejemplo, ketorolaco tiene un tiempo de vida media corto. Ketorolaco se debe usar cada 4 o cada 6 horas, porque tiene un tiempo de vida media muy corto. Entonces, cada 8 horas no es correcto. Farmacocinéticamente su intervalo no es correcto. Y además, ketorolaco es un AINE que entre sus efectos adversos va a inhibir la agregación plaquetaria. Inhibe la agregación plaquetaria. Es buen analgésico, alivia el dolor, pero inhibe la agregación plaquetaria. Si yo tengo el coágulo que se disolvió y salió del alveolo, el alveolo lo tengo vacío, yo necesito que se forme un nuevo coágulo para que ese tejido se repare. Si le administro un fármaco al paciente que tiene acción antiagregante plaquetaria, ¿se podrá formar un nuevo coágulo? Obviamente que no. Entonces, tampoco ketorolaco es una buena alternativa. Además, que ketorolaco tampoco tiene buena acción antiinflamatoria. Y recuerden que estamos frente a una osteitis alveolar. Necesitamos acción analgésica y antiinflamatoria. Acá sí, esta última opción sería más adecuada, porque tenemos una opción de un AINE combinado con un opioide. El diclofenaco como AINE es analgésico y antiinflamatorio. Buena actividad antiinflamatoria, pero no sirve para esa osteitis alveolar. Y la codeína es un analgésico opioide que actúa en el sistema nervioso central. Hay un efecto, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo se llama cuando usamos dos fármacos que tienen efecto en el
mismo sentido pero con diferente mecanismo de acción? ¿Se acuerdan cómo se llama? Tienen efecto en el mismo sentido pero con distinto mecanismo de acción. Si tienen efecto en el mismo sentido, ¿será antagonismo? ¿De qué estaríamos hablando entonces? ¿Se acuerdan? Hay una acción combinada de los fármacos que se llama sinergismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Así como hay antagonismo, hay también sinergismo. Dos fármacos analgésicos, pero que tienen diferente mecanismo de acción. Es un sinergismo de potenciación, lo que vamos a reforzar un poco ahora también en el seminario. Entonces, la mejor opción sería esta: diclofenaco con codeína, administrado cada 8 horas. Esta presentación ya viene combinada en una sola tableta. A ver, recordar también que los fármacos van a tener una diferente selectividad según 3 factores que pueden modificar esta selectividad. Primero, la naturaleza del fármaco, ¿no? Lo que les comentábamos hace un momento, por ejemplo, si yo hablo de AINES en general, los AINES, todos los AINES, en mayor o menor medida, tienen riesgo de gastrolesividad. Son potencialmente gastrolesivos. Todos los AINES, en mayor o menor medida. Todos los AINES, como les decíamos, jóvenes, tienen riesgo de gastrolesividad, en mayor o menor medida, todos. Pero obviamente no todos tienen el mismo riesgo. Por ejemplo, tenemos algunos AINES que tienen alto riesgo de gastrolesividad. Por ejemplo, los que hemos mencionado hace un momento: naproxeno y ketorolaco. Son los más peligrosos, los que tienen el mayor riesgo de gastrolesividad. Asimismo, dentro de los AINES tenemos otro grupo que tiene un moderado riesgo de gastrolesividad. Por ejemplo, flurbiprofeno, por ejemplo, el que hemos visto también hace un momento, ibuprofeno, tendrán moderado riesgo de gastrolesividad. Y también tenemos algunos que tienen bajo riesgo de gastrolesividad. Por ejemplo, diclofenaco y por ejemplo, meloxicam. Solo por mencionar algunos, ¿no? Los por ahí más representativos de cada una de estas características. Entonces, importante, todos los AINES son gastrolesivos, todos. Algunos tienen alto riesgo, otros moderado riesgo y otros bajo riesgo. ¿Por qué? Porque depende de la naturaleza del fármaco, de la característica intrínseca que tiene cada uno de los fármacos. Dependerá también de la dosis administrada. Obviamente, a mayor dosis, menor selectividad. Hay una reacción inversa. Si bien es cierto, hay algunos casos donde yo necesito usar las dosis más altas. Por ejemplo, cuando hablamos de ibuprofeno, 600 u 800. Al usar las dosis más altas, yo consigo un mejor efecto, alivio mejor el dolor en mi paciente, pero va perdiendo selectividad el fármaco. Y al perder selectividad, hay una mayor posibilidad de que se presente un efecto adverso. Entonces, recordar, la dosis tiene una relación inversa con la selectividad. A mayor dosis, menor selectividad. ¿Sí? Y obviamente también las características particulares de cada paciente, ¿no? Imagínense, jóvenes, que yo administro un AINE de riesgo moderado. Ibuprofeno, por ejemplo, que nos va a servir en muchas condiciones. Yo utilizo un AINE de riesgo moderado. Por un lado, lo utilizo en un paciente así como ustedes, ¿no? Un adulto joven sano. Le hacemos extracción del tercer molar y yo le indico ibuprofeno, 800 miligramos cada 8 horas por 5 días. Me voy a la dosis máxima.
800 miligramos cada 8 horas por 5 días. Por otro lado, otro paciente, que es un adulto mayor, viene con una pulpitis irreversible y yo le receto lo mismo, ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas. ¿En cuál de los dos creen que habrá más posibilidad de que se presente un efecto adverso? ¿En el joven o en el adulto mayor? Obviamente en el adulto mayor, ¿no? Porque el adulto mayor, por su propia condición de adulto mayor, va a tener mayor posibilidad de efectos adversos en el tracto digestivo. Algunas funciones de su organismo ya están disminuyendo, que es algo propio del envejecimiento. Entonces, depende también de las características particulares de cada paciente. Esto nos lleva a la siguiente secuencia, ¿no? Hay una dosis que yo voy a analizar. Cuando nosotros vemos un paciente, yo le pregunto al paciente qué tipo de dolor tiene, cuánto tiempo de enfermedad, si el dolor es hace un día, 2 días, 3 días. Evaluaré hasta dónde está comprometida esa pieza dentaria, ese tejido óseo, lo que tengamos que evaluar. Yo le receto una determinada dosis. Yo debo asegurarme, en mi receta debo colocar todos los datos específicos para que la dosis que yo le receto realmente sea la dosis que el paciente se va a administrar. Hay algo que se llama especialidad farmacéutica. La especialidad farmacéutica es el detalle de todo el fármaco. Si viene de 100, de 200, de 400, de 500 miligramos, si viene en cápsulas, si viene en tabletas, todo el detalle específico yo lo debo consignar en mi receta, para que lo que yo le quiero dar al paciente realmente sea lo que el paciente se va a administrar. De esa dosis que el paciente se administre, de esa dosis que recibe el paciente, dependerá la cantidad de fármaco que ingrese a la circulación. Y de la cantidad de fármaco que ingresa a la circulación, dependerá la cantidad de fármaco que se distribuye hacia los tejidos. Recordemos, a mayor cantidad de fármaco en la circulación, podremos conseguir una mayor cantidad de fármaco que se distribuya a los tejidos. ¿Ok? Si hay mayor cantidad de fármaco en los tejidos, habrá mayor intensidad del efecto. Entonces, aquí hablamos de una relación directa, aquí sí una relación directa, entre dosis e intensidad del efecto. A mayor dosis, mayor intensidad del efecto. A mayor dosis, mayor intensidad del efecto. Todo fármaco tiene una dosis máxima, sin excedernos de la dosis máxima, pero recordemos eso. A mayor dosis, mayor cantidad de fármaco que llega a la circulación, por lo tanto mayor cantidad de fármaco que se distribuirá hacia los tejidos y por lo tanto el efecto que yo deseo será más intenso. Algo también que debemos hacer siempre, como les decíamos, individualizar el tratamiento, no usar un mismo antibiótico, un mismo analgésico para todos los pacientes, sino ajustar el régimen posológico, es decir, la dosis, el intervalo que le voy a dar a mi paciente, según las características farmacocinéticas del fármaco que yo le voy a recetar. Y también tomando en cuenta las características de cada paciente. Veamos un ejemplo muy sencillo para entender esto último, ¿no? Veamos, tenemos acá un paciente varón de 59 años con diagnóstico de síndrome metabólico, ¿no? El paciente tiene hipertensión, tiene obesidad y tiene diabetes mellitus tipo 2. Se encuentra en tratamiento con captopril, un antihipertensivo, captopril 25 miligramos cada 12 horas, metformina, que es un hipoglicemiante oral, 850 miligramos cada 8 horas, y por el riesgo cardiovascular, al tener estas 3 enfermedades, recibe aspirina de 100 miligramos, una vez al día. El paciente acude a la consulta presentando dolor moderado, persistente, de tipo pulsátil, desde hace 2 días, ¿no? Se realiza el examen clínico y se diagnostica una pulpitis irreversible en la pieza 1.6. La pregunta es, obviamente, el paciente acude por el dolor que percibe, ¿sí? ¿Cuál será el tratamiento analgésico antiinflamatorio más adecuado? A ver, recordemos, lo más importante, es un paciente sistémico, ya está recibiendo
3 fármacos con esquemas distintos. Uno cada 24 horas, otro cada 8 horas, otro cada 12 horas. Tenemos 3 opciones. La primera me dice que ketorolaco 10 miligramos cada 8 horas durante 3 días. La segunda me dice clorixinato de lisina 125 miligramos cada 8 horas por 3 días. Y la tercera me dice meloxicam 15 miligramos cada 24 horas durante 3 días. A ver, desde el aspecto más básico, jóvenes, de lo que acabamos de ver, es un paciente técnicamente todavía joven, porque adulto mayor recién es a partir de los 60 años, el paciente tiene 59 años, todavía no llega a ser adulto mayor, pero tiene 3 enfermedades sistémicas. Toma un medicamento cada 12 horas, otro cada 8 horas, otro cada 24 horas. 3 fármacos distintos durante el día. Si yo solamente me fijo en el intervalo, ¿qué me convendría más para este paciente? ¿Darle un fármaco de cada 6 horas, cada 8 horas o cada 24 horas? ¿Qué me convendría más? Obviamente sería más práctico un fármaco que se puede administrar una sola vez al día. ¿Por qué será más práctico un fármaco de una sola vez al día? Porque ella está tomando otros medicamentos para no agregarle mayor cantidad de veces que va a tener que recordar tomar un fármaco al día. Además que al usar un fármaco que se puede administrar una sola vez al día, hay menos riesgo de interacciones. Porque recuerden, los picos de concentración plasmática van a coincidir menos durante el día. Si yo uso un fármaco que se puede usar una vez al día, vamos a tener un solo pico de concentración, menos riesgo de que interactúen con los otros fármacos que se administran en diferentes esquemas. Veamos uno por uno. Ketorolaco decíamos, buen analgésico, pero pobre acción antiinflamatoria, no tiene buen efecto antiinflamatorio. ¿Me servirá para una pulpitis? No, obviamente que no. Además del esquema que dijimos, tiempo de vida media corto, cuando se usaba ketorolaco en el siglo pasado, se usaba cada 4 o cada 6 horas. O sea, por ningún lado es una buena opción. Descartado ese primer esquema. Segundo tratamiento potencial, segunda opción. Clorixinato de lisina es un AINE, pero que no tiene la capacidad de ingresar al tejido inflamado. Causa efecto analgésico, pero no tiene acción antiinflamatoria. Tiene 0 efecto antiinflamatorio. ¿Me servirá para una pulpitis irreversible? Tampoco. Además de también, en este caso igual como en el caso anterior, su corto tiempo de vida media. El clorixinato de lisina solamente dura entre 4 a 6 horas. Entonces tampoco será una buena opción. ¿Cuál será la mejor opción? Meloxicam. Un AINE que sí tiene buen efecto analgésico, buen efecto antiinflamatorio, que nos va a servir primariamente en una pulpitis, y se administra una sola vez al día, facilitando mucho el cumplimiento de nuestro paciente. A ver, pasamos a otro concepto, jóvenes, que es el concepto de farmacovigilancia, ¿no? ¿Qué será la farmacovigilancia? ¿Qué será la farmacovigilancia? La farmacovigilancia es una obligación que tenemos todos los profesionales que estamos relacionados a la prescripción de fármacos. ¿Cuál es esa obligación? Que nosotros debemos evaluar, como dice el nombre, debemos vigilar los potenciales efectos adversos que se pueden presentar en un fármaco y que no han sido detectados antes de que el fármaco sea aprobado. Como ustedes saben, y lo vamos a ver ahora con detalle, para que un fármaco sea aprobado necesita pasar por una serie de estudios. Primero estudios en animales, luego estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, y recién después de todo eso, el fármaco sale a comercializarse a nivel mundial. Entonces, hay muchos efectos adversos cuando tienen una baja frecuencia, menos de 1 en 1000 pacientes, que lamentablemente no pueden ser detectados en esa fase previa de estudio. Recién cuando el fármaco se está comercializando a nivel mundial, recién aparecen esos efectos adversos. De eso se encarga la vigilancia, de identificar esos efectos adversos y reportarlos correctamente, ¿no? Creo que nos salteamos uno.
Ah, no, está bien, está bien. Entonces, si hablamos de efectos adversos, y esto que nos quede, jóvenes, para todas las presentaciones que van a hacer ustedes, para todas las presentaciones que vamos a ver cuando ustedes hagan sus seminarios y desarrollemos algunos grupos específicos de fármacos. Siempre que hablamos de reacciones adversas, hay que hablar de porcentaje. Porque si ustedes ven de manera general, por ejemplo, hay reacciones adversas inespecíficas que muchos fármacos las tienen. Diarrea, dolor abdominal, ardor epigástrico, cefalea. La mayoría de fármacos puede causar esos efectos adversos. Pero para algunos fármacos es muy frecuente, para otros es poco frecuente, para otros es raro o muy raro. Entonces, siempre que hagamos referencia en una exposición a un efecto adverso, este fármaco X causa diarrea. Ya, pero ¿en qué porcentaje? 15%, 20%, 5%, 1%, siempre que se hace referencia al porcentaje. Y eso nos permite hacer esta clasificación. Si un efecto adverso es muy frecuente, significa que se presenta en más del 10% de pacientes. Del 10% a más de pacientes. Se cataloga como frecuente si se presenta entre 1 a 10% de pacientes. Se cataloga como poco frecuente si se presenta de 0.1% hasta menos de 1% de pacientes. Se cataloga como una rara, un efecto adverso raro, si se presenta de 0.01% de pacientes hasta menos de 0.1%. Y se cataloga como un efecto adverso muy raro si se presenta en menos de 0.01% de pacientes, ¿no? Lo ideal es que la mayoría de efectos adversos de un fármaco estén en este rango. Raros o muy raros, para que la posibilidad de que se presenten sea muy baja. Pero veamos si nos estamos entendiendo, ¿no? Veamos si nos estamos entendiendo. Imagínense ustedes, a ver, por poner un ejemplo muy general, a ver. Imagínense que tenemos 1000 pacientes, ojo, 1000 pacientes a los cuales se les va a dar tratamiento por distintos diagnósticos con acitromicina, ¿no? La acitromicina es un antibiótico nuevo macrólido que sirve para distintos tipos de infecciones. Infecciones de vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores y también infecciones odontogénicas. 1000 pacientes a los cuales les hemos dado acitromicina. Y de esos 1000 pacientes, imagínense ustedes, de estos 1000 pacientes, digamos que, ¿no?, 5 pacientes presentan arritmias. 5 pacientes presentan arritmias. Solamente 5. De 1000 pacientes, 5 presentan arritmias. ¿Qué porcentaje representa 5 de 1000 jóvenes? 0.5%. ¿Dónde estaría entonces 0.5%? No entiende de alguna forma particular. Obvio, se entiende, ¿no? Frecuente. Se entiende que 5 de 1000 representa 0.5%, ¿no? No hay que regresar a la educación básica. En primer grado de primaria nos enseñan a sacar porcentajes, ¿no? Poco frecuente. Se entiende, ¿no? ¿Dónde estaría, jóvenes? Poco frecuente. Será un efecto adverso poco frecuente. Muy diferente a que yo diga de 1000 pacientes a los que le dimos otro antibiótico, digamos de 1000 pacientes a los que les dimos clindamicina, un antibiótico del grupo de las lincosamidas, clindamicina, que se usa para también distintos tipos de infecciones, incluidas infecciones odontogénicas. Y en este caso me dicen, tenemos aproximadamente 180 pacientes que presentaron un cuadro de diarrea persistente, un efecto adverso muy relacionado al uso de clindamicina. ¿Cuánto representará, jóvenes? 180 de 1000. 18%. ¿Dónde estaría entonces? Un efecto adverso muy frecuente. La clindamicina, precisamente, entre otros detalles,
una restricción que tenemos es que causa mucha diarrea, es muy incómodo para el paciente. Entonces, hay que ubicar siempre dónde está el efecto adverso. Muy raro, frecuente, poco frecuente o muy frecuente. ¿Sí? Lo que les decía, la vigilancia es una obligación de todos los que prescribimos fármacos, todos los profesionales de la salud, de poder identificar esos efectos adversos que no han podido ser detectados cuando el fármaco se estaba estudiando antes de comercializarse. ¿Quiénes podemos recetar fármacos, jóvenes? De todos los profesionales de la salud, ¿quiénes podemos recetar fármacos? ¿Ah? ¿Quiénes podemos recetar fármacos? Los médicos, nosotros, los odontólogos, farmacéuticos no pueden recetar fármacos, recetar. Los psiquiatras son médicos, lo mismo nos dijeron ayer en el grupo de vida. Obviamente los psiquiatras son médicos, no confundir con los psicólogos que no pueden recetar fármacos. Los psiquiatras sí, pero los psiquiatras son médicos, es como que me digan los odontólogos y también los endodoncistas y también los implantólogos, todos somos odontólogos. Los médicos, odontólogos y quién más, ¿alguien más puede recetar fármacos? ¿Enfermero? No, tampoco. Ojo que en otros países sí, en otros países los enfermeros pueden recetar fármacos, por ejemplo, para el tratamiento de la anemia y algunas cosas relacionadas con el primer nivel de atención. Pero acá no, acá son los médicos, odontólogos y qué más, falta un grupo. Estamos hablando de seres humanos. Obstetrices, ¿no? Obstetrices. Médicos, odontólogos y obstetrices. Pero, por ejemplo, un médico, dependiendo de su especialidad, un médico puede atender pacientes niños, pacientes jóvenes, pacientes adultos mayores, varones, mujeres. Un odontólogo también, dependiendo de su especialidad, puede atender pacientes niños, pacientes jóvenes, adultos mayores, varones, mujeres. ¿Una obstetriz atenderá el mismo ámbito de pacientes? ¿Qué atiende una obstetriz? Mujeres, usualmente en edad reproductiva, relacionado a salud reproductiva en general, ¿no? Entonces, también las obstetrices, pero en un ámbito más restringido. Entonces, los primeros que tenemos la obligación somos los que recetamos fármacos, médicos, odontólogos y obstetrices. Y secundariamente también el personal que apoye la administración de fármacos. Ahí están enfermeros, químicos farmacéuticos y todos los demás, incluso los técnicos de enfermería. Existen algunos fármacos que debido a que se reportaron efectos adversos graves, tuvieron que ser retirados del mercado. ¿Se acuerdan de este fármaco, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué cosa será focomelia menos medio? A eso sí no. ¿Se acuerdan? La talidomida es un fármaco que fue muy popular allá por la década de los 60 del siglo pasado, porque muchas mujeres gestantes, ¿no? Todos ustedes son muy jóvenes, ¿no? De repente alguien es mamá, no lo sé, pero cuando vayan a ser mamás de repente verán eso, o han visto quizás en alguna hermana, algún familiar. ¿Qué pasa o qué efecto adverso se presenta usualmente en la primera mitad del embarazo? Náuseas, ¿no? Mareos. Entonces la talidomida ayudaba mucho a eso, ayudaba a aliviar esas náuseas, esos mareos. Pero, ¿qué causaba? Niños que nacían, ¿se acuerdan? Con ausencia total o parcial de los miembros superiores o miembros inferiores. Eso se llama focomelia o melomelia, ¿sí? Entonces, por ese efecto adverso, la talidomida fue retirada del mercado. También, por ejemplo, pasó con la celibastatina. La celibastatina es un fármaco que se utilizaba para reducir los niveles altos de colesterol. Se utilizaba en pacientes que tenían hipercolesterolemia. Sin embargo, los estudios reportaron que causaba rhabdomiólisis y también se retiró del mercado. Asimismo, un antihistamínico existía allá por los años 80, 90 del siglo pasado, este antihistamínico llamado astenisol. Antihistamínico similar a cetirizina, loratadina, usado para reacciones alérgicas, causaba arritmias cardíacas, también fue retirado del mercado. La nimesulida, un AINE, ¿no? Un antiinflamatorio no esteroideo, que en algún momento incluso tuvo bastante llegada en odontología, se usaba mucho en odontología. Demostró causar alto riesgo de incremento en las enzimas hepáticas, causando necrosis de hepatocitos. Es un fármaco muy hepatotóxico. También se retiró del mercado por ese motivo.
Asimismo, estos tres fármacos que vamos a ver que pertenecen a la misma familia, ¿no? Rofecoxib, valdecoxib y lumilacoxib. Fármacos analgésicos y antiinflamatorios, aliviaban muy bien el dolor, pero tenían un efecto adverso muy peligroso, que incrementaban el riesgo de trombosis, sobre todo en pacientes que ya tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular. Si por ejemplo teníamos un paciente hipertenso, diabético, obeso, y que tenía algún cuadro de dolor e inflamación, le daba rofecoxib, le aliviaba adecuadamente el dolor e inflamación, pero ¿qué causaba? Aumentar el riesgo de trombosis, de que presente un infarto, un accidente cerebrovascular, una trombosis venosa profunda, etc. Entonces tuvieron estos fármacos que ser retirados del mercado. Esa es la hojita del reporte, ¿no? Que en nuestro país, quien ve la farmacovigilancia es la DGI. Entonces hay una hoja de reporte, ¿no? Donde colocamos datos del paciente, quién notifica la reacción adversa, ¿no? En primer lugar, médico, odontólogo, obstetriz, que son los que prescribimos fármacos, o si no, el farmacéutico, la enfermera o algún otro personal relacionado, ¿no? Sus datos específicos, se colocan los datos también del medicamento, el nombre como nombre genérico o nombre comercial, qué laboratorio produjo ese fármaco, cuál es su lote, en qué dosis se administró, por qué vía, cuándo inició y cuándo terminó ese tratamiento, ¿no? Asimismo, como una pequeña explicación de la reacción adversa. Cuándo se inició, cuándo finalizó y cuál fue la evolución. Si el paciente superó el efecto, si no lo superó, si continúa o incluso si tuvo un desenlace fatal, ¿no? A ver, esto es muy importante, jóvenes, para terminar esta sesión de hoy, porque nos ayuda a entender lo que les decíamos. Cómo un fármaco se va a ir evaluando para demostrar su seguridad, su eficacia, hasta que demuestra todo eso y puede ser aprobado para comercializarse a nivel mundial. Recordemos, ¿se acuerdan la semana pasada que han expuesto? Había una parte, ¿se acuerdan? Del manejo ético de animales que decía reducir, reemplazar y refinar. ¿Se acuerdan qué significaba reemplazar? Reemplazar, por ejemplo, los clásicos estudios en animales por estudios in vitro, por modulaciones, ¿no? Hacer modelos en computadoras. Esa es la primera fase. Cuando yo inicio a estudiar un fármaco, lo primero que hacemos es estudios in vitro, simulaciones en computadora, cultivos celulares, o les decíamos también, ¿se acuerdan? Animales de menor, ¿se acuerdan de menor escala evolutiva, ¿no? La mosca de drosófila, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero luego vamos a pasar también a la fase en animales. No puede existir investigación en fármacos si no hacemos pruebas en animales, ¿no? Entonces, esta fase de estudio en animales se conoce como fase cero. Fase cero de la investigación, porque es la fase básica de donde ya parte la investigación propiamente dicha. Lo primero es como que algo que nosotros vamos pensando, vamos imaginando, podemos modificar unas estructuras químicas que esto podría funcionar. De repente yo identifico que naproxeno es un buen analgésico, pero tiene alto riesgo de gastrolesividad. Yo me pongo a analizar su estructura química y digo, quizás si cambio esta molécula, si le agrego una cadena lateral, disminuye sus efectos adversos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso primero es algo como que vamos maquinando en nuestra mente. Y después recién viene la fase cero, que es la fase de estudios en animales, ¿no? Les decíamos la semana pasada, jóvenes, ¿cuáles son los animales que más se usan en investigación farmacológica? Los ratones, ¿no? Los ratones es lo que más se utiliza. En casos excepcionales, ratas o algunos otros modelos, ¿no? Recién cuando pasa la fase cero, pasa a la fase clínica de estudios en seres humanos, que a su vez tiene tres fases. Primero la fase 1. En la fase 1 participan solamente voluntarios sanos. Yo todavía no busco pacientes. De repente estoy estudiando un nuevo analgésico. En la fase 1 no voy a buscar pacientes, busco personas así como ustedes, adultos jóvenes sanos, voluntarios sanos, porque en esta primera fase lo que yo quiero probar es la seguridad y la farmacocinética. Se administra el fármaco a ese voluntario sano y se evalúa
sus parámetros farmacocinéticos, cómo se libera, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cuáles son las concentraciones que alcanza y cómo se biotransforma y elimina. Primera fase, solo voluntarios sanos. Luego viene la segunda fase, donde ya buscamos pacientes. Si estoy estudiando un analgésico, buscaré pacientes que tengan dolor para probar el nuevo analgésico en esos pacientes. Como ven, todavía un grupo pequeño, ¿sí? Pasa la segunda fase, vamos a la tercera fase. En la tercera fase probamos en un grupo más grande de pacientes, usualmente entre 1000 y 6000 pacientes, grupo grande. Y acá en la fase 3 realizamos lo que se conoce como estudios multicéntricos. ¿A qué les suena, jóvenes, esa palabrita de multicéntrico? ¿A qué nos suena esa palabra multicéntrico? Sin miedo. ¿A qué nos suena multicéntricos? Muchas personas sí, pero algo más. Obviamente multi es mucho, ¿no? ¿Por qué serán multicéntricos, estudios multicéntricos? Que se va a realizar en diferentes lugares, ¿no? En diferentes países del mundo. Podemos tener 500 pacientes en Perú, 500 pacientes en México, 500 pacientes en Canadá, 500 pacientes en España, 500 en Italia, 500 en Australia, 500 en Sudáfrica, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que será importante estudiar en diferentes realidades, en diferentes países? ¿Seremos iguales nosotros que un japonés, que un sudafricano, que un australiano? Nuestro organismo es distinto, no solamente somos externamente distintos. Nuestro sistema de absorción de fármacos, nuestra biotransformación hepática, el metabolismo hepático, todo es diferente. Entonces, por eso se estudia de manera multicéntrica. Recién cuando pasó las 3 fases, el fármaco se aprueba y sale a comercializarse a nivel mundial. Ahí viene la farmacovigilancia. Podemos decir que la farmacovigilancia es la fase 4 del estudio de fármacos. A diferencia de las demás fases que tienen una duración limitada, pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 5 años en algunos casos la fase 3, la farmacovigilancia no tiene una duración determinada. La farmacovigilancia va a durar todo el tiempo que el fármaco se esté comercializando. Lo mismo lo tenemos acá, ¿no? Recordar lo que les decíamos. Fase 1, pacientes sanos, voluntarios sanos. Grupo pequeño de pacientes. Fase 2, ya encontramos pacientes que tienen la condición que yo deseo evaluar. Pueden ser usualmente entre 200 hasta como máximo 500 pacientes. Fase 3, estudios multicéntricos. Y ya cuando el fármaco se aprueba, viene la farmacovigilancia, que es la fase 4. Para que nos hagamos una idea, jóvenes, para terminar, imagínense, se empiezan a estudiar químicamente una gran cantidad de moléculas que potencialmente podrían tener un efecto beneficioso para el paciente, entre 10.000 y 25.000. ¿Cuántas superan esa primera fase y pasan a estudios en animales? Solamente entre 10 a 20 moléculas que se estudian en animales, principalmente en ratones. De esas 10 a 20 moléculas que iniciaron su estudio en animales, ¿cuántas superan la fase en animales y pasan a la fase clínica? Solamente 5 a 10. ¿Cuántas superan la fase 1? Entre 2 a 5. ¿Cuántas superan la fase 2? 2. ¿Cuántas superan la fase 3? De 10.000 a 25.000 moléculas que se empezaron a estudiar, al final de toda la secuencia de estudios, solamente vamos a probar una molécula, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que un fármaco, cuando recién sale al mercado, un fármaco nuevo, que se ha sintetizado recientemente, ¿por qué será tan costoso en un primer momento? Porque la industria farmacéutica es mala, ¿no? Son el demonio, nos quieren quitar nuestro dinero, ¿no? Por eso son tan... Por la investigación. Porque tenemos que soportar todo ese gasto previo de investigación y estudios que se han realizado, ¿no? Entonces, las cosas como deben ser, ¿no? Para tener claro por qué en un primer momento los fármacos
Cuando el fármaco sale al mercado, solamente esa empresa lo puede comercializar por un periodo que varía entre 6 a 10 años, dependiendo del país y el fármaco que hagamos referencia. Lo que viene, jóvenes, lo vemos posteriormente en la práctica.